Mañanas Blue. A las 12 del día, los hechos que son noticia en Colombia y en el mundo. La Interpol notificó oficialmente a Zulma Guzmán de la circular roja en su contra. Este paso es fundamental para agilizar el proceso en contra de la mujer señalada como principal sospechosa de haber causado la muerte de 2 menores con talio en el norte de Bogotá. Calila Peña. Sí, señora, mire, Interpol ya notificó a Zulma Guzmán, principal sospechosa del fallecimiento de 2 menores por el consumo de frambuesas envenenadas con talio. De esta circular roja de Interpol y la solicitud de extradición a Colombia. Con esta diligencia avanza el proceso para que la mujer de 54 años sea presentada ante la justicia británica y regrese a Colombia. El proceso de extradición en el Reino Unido contempla entonces ahora 2 escenarios. El primero es que la persona acepte voluntariamente la extradición. El segundo, que se oponga a ella. En este último caso será una corte británica la encargada de decidir si autoriza o niega la entrega con base en eventuales riesgos de violaciones a derechos humanos. Aunque esa decisión es apelable, no suspende automáticamente el procedimiento y en algunos casos la extradición puede ordenarse mientras el recurso se encuentre en trámite. Este proceso se había detenido luego de que las autoridades británicas confirmaron que Guzmán fue rescatada por la policía marítima tras un presunto intento de suicidio. Gracias, Calila. Estaremos pendientes entonces de cómo sigue este proceso. Y la búsqueda de una solución pacífica para la crisis en Venezuela marcó el debate del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos en esta sesión pedida por Colombia. Allí los países de la región expusieron las posiciones divididas que tienen frente al régimen de Nicolás Maduro, y Colombia pidió respeto a la soberanía y también a la figura del presidente Petro. Miguel, buenas tardes. Hola Valentina, buenas tardes. Sí, solución pacífica fue uno de los aspectos en los que coincidieron algunos de los embajadores de los países de la región durante este Consejo Permanente de la OEA para referirse a la situación de Venezuela. Chile mantuvo su posición de recordar la ilegitimidad de Nicolás Maduro al frente del gobierno, pero pide no normalizar las acciones que considera afectan la soberanía. Paraguay recordó que Maduro lidera una organización criminal transnacional, pero en contraste Mauricio Jaramillo, que es el viceministro de Asuntos Multilaterales de Colombia, rechazó cualquier acción contra la soberanía de Venezuela y aprovechó el espacio para defender al presidente Gustavo Petro. Colombia rechaza de manera categórica, firme e inequívoca las amenazas del uso de la fuerza o de cualquier acto de agresión contra nuestro territorio, así como las declaraciones difamatorias y sin sustento en contra de nuestro jefe de Estado, Gustavo Petro Urrego. Entre tanto, Leandro Rissuto, que es el embajador de Estados Unidos ante la OEA, pidió la liberación de los presos políticos en Venezuela. Approximately 1,000 political prisoners we are asking to be released. We further take this opportunity to reaffirm our strong support for the IACHR's request for an on-site visit to the detention center. Lo que dice el embajador, que son aproximadamente 1,000 prisioneros políticos que pidió sean liberados, y solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una visita a los centros de detención del régimen. También Argentina se unió a este llamado y pidió la liberación del gendarme Nahuel Gallo, que recordemos está en una de las prisiones en Caracas. Gracias, Miguel. 12 del día, 4 minutos. La Gobernación del Valle ofreció apoyo a la comunidad venezolana que podría llegar al departamento por la situación que vive su país tras la captura de Nicolás Maduro. En las terminales de transportes de los 42 municipios del Valle se instalarán puntos de atención al migrante. Estefanía Toledo. Las autoridades en el Valle del Cauca iniciaron un monitoreo en las terminales de transporte de todo el departamento al iniciar una fase de preparación ante una posible llegada de migrantes venezolanos tras la intervención de los Estados Unidos a ese país. Esta vigilancia busca tener un registro actualizado de los ciudadanos venezolanos que van ingresando al departamento, ofreciéndoles así acompañamiento y atención primaria en su llegada al país. Guillermo Londoño, secretario de Seguridad del Valle. Empezó a realizar un monitoreo permanente a todos los municipios y distritos del departamento. Todas las capacidades de orientación y acompañamiento a la población migrante continúan vigentes, y es muy importante también decirle a los vallecaucanos que en nuestro departamento hay cerca de 200,000 venezolanos regularizados y que todas las capacidades de nuestro departamento estarán orientadas a seguir acompañando a la población. Además de Cali, otros municipios con mayor número de migrantes venezolanos en el Valle del Cauca son Palmira, Jamundí, Yumbo, Tuluá, Candelaria y Florida.
Gracias, Stephanie. Y a propósito, también en el sur del departamento del Cesar activaron varios albergues para al menos 300 personas ante la posibilidad de una oleada de migrantes desde Venezuela, pero también para atender el desplazamiento forzado que una vez más se está dando en la región del Catatumbo. Sin embargo, hay preocupación entre varios municipios fronterizos donde aseguran no tener todos los recursos para atender precisamente esta crisis. Ingel de la Rosa. El posible movimiento masivo de migrantes venezolanos hacia Colombia tiene inquietas, sobre todo a las poblaciones fronterizas en La Guajira y el Cesar, donde las autoridades vienen realizando consejos de seguridad para definir estrategias y adelantarse ante cualquier crisis que se pudiera derivar tras la captura de Nicolás Maduro. Por ejemplo, en el caso de Río de Oro, Cesar, su alcalde Arnoldo Osorio afirma que ya instaló los primeros albergues para atender una eventual llegada de migrantes. Hemos preparado para recibir aproximadamente 300 personas por parte del gobierno nacional, que nos dio los kits de albergue. Entonces tenemos eso como disponible. Osorio dice que iniciaron los preparativos con antelación para atender también a las víctimas de desplazamiento forzado provenientes desde norte de Santander, donde igualmente se vive una crisis humanitaria por enfrentamientos de grupos armados en el Catatumbo. En cuanto a una nueva oleada migratoria, no todas las poblaciones fronterizas del Caribe dicen estar en capacidad para responder a ello. Por ejemplo, en Chiriguaná, su alcalde reconoce que los recursos con los que cuenta su administración a duras penas alcanza para atender a su municipio. Y también las autoridades en el Huila le hacen seguimiento a la población venezolana migrante, brindándoles servicios de salud y también seguridad. Algunos venezolanos residentes en el Huila expresaron que regresarían a su país cuando salga por completo el régimen del chavismo. Nos informa Julio Díaz Sánchez. Ante los hechos ocurridos en Venezuela con la captura de Nicolás Maduro, las autoridades en el Huila activaron un plan de contingencia para atender y brindarles servicios básicos como salud y también seguridad a la población venezolana que reside en Neiva y en algunos municipios del departamento. El secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casalla, se dijo que según datos de asociaciones y organizaciones de esta comunidad migrante en el departamento hay una cifra de al menos 12.000 extranjeros, en su mayoría regularizados, que desempeñan diferentes oficios y actividades laborales. A las personas que estén regularizadas se les prestan los servicios de salud, desde allá se viene coordinando con la Secretaría, pero adicionalmente a eso las garantías de seguridad para esta población. Blue Radio también habló con algunos emigrantes venezolanos quienes expresaron su alegría por la captura de Maduro y su esposa, pero regresarían a su país cuando haya salido del poder por completo el régimen del chavismo. Para todos los venezolanos que estamos fuera del país, creo que es una gran alegría, pero todavía no tenemos que celebrar porque en realidad es fuerte. La transición va a ser fuerte, queda una cúpula muy grande todavía. Según datos de organizaciones de la población venezolana, en Neiva radican al menos 7.000 extranjeros y los demás están distribuidos en municipios como La Plata, Pitalito, Garzón, Gigante, Campo Alegre, entre otros. 12 del día, 8 minutos. En otras noticias, el Ministerio de Salud asegura que el incremento de la unidad de pago por capitación para este 2026 sí es suficiente, que está técnicamente sustentado y acorde a las órdenes de la Corte Constitucional. Sin embargo, los gremios y voceros del sector de la salud advierten que van a persistir los problemas de liquidez, las fallas en la prestación del servicio y afectaciones directas a los pacientes, y también están cuestionando cuál va a ser entonces el uso de estos recursos. Jessica Gutiérrez. El gobierno nacional salió a defender el cálculo de la unidad de pago por capitación para este año 2026, pues en medio de nuevas críticas de gremios de la salud que insisten en que los recursos resultan insuficientes para poder garantizar la atención en los pacientes, pues según la cartera de salud, la decisión se adoptó a partir de una metodología rigurosa basada en datos reales de uso y costos del sistema, información reportada por parte de las EPS y fuentes oficiales. Pues en paralelo, el ministerio puso el foco en el manejo de los recursos por parte de cada una de las entidades prestadoras de salud, pues desde otro lado, voces del sector de la salud reiteraron sus reparos y en declaraciones a Blue Radio, representantes gremiales cuestionaron que pese a los incrementos anunciados, persisten problemas como la falta de redes para el suministro de medicamentos. Denis Silva es vocero de Pacientes Colombia. Si la plata es suficiente, ¿por qué iniciamos, ejemplo, en la nueva EPS sin red para suministro de medicamentos y con varias clínicas y hospitales que no le prestan servicios porque no han pagado? Y es que según estas organizaciones advierten que el debate sobre la suficiencia de la UPC no es nuevo y que durante el 2025 ya se había formulado cuestionamientos similares frente a la postura del gobierno.
El general Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía del Departamento Nacional de Inteligencia seguirán suspendidos por sus presuntos vínculos con el cabecilla disidente alias Calarcá. La Procuraduría ratificó la decisión de apartarlos del cargo mientras avanza en la búsqueda de más información sobre irregularidades. Kalila Peña. Luego de varios cuestionamientos finalizando el 2025 sobre por qué el general Huertas no había sido separado de su cargo formalmente, ya que la suspensión por 3 meses de la Procuraduría es de obligatorio cumplimiento, ya fue ratificada la decisión dentro de la investigación disciplinaria que indaga los presuntos vínculos del general y del alto funcionario del DNI Wilmar Mejía y el suministro de información a miembros de las disidencias de las FARC. La decisión fue ratificada el 23 de diciembre tras la publicación de los archivos atribuidos a alias Calarcá. La medida busca evitar la reiteración de las conductas denunciadas y proteger el adecuado desarrollo del proceso disciplinario. La medida cautelar pretende esclarecer no solo eventuales contactos con estructuras disidentes, sino también la supuesta entrega de códigos de frecuencia radiales de la fuerza pública. Asimismo, se investiga un posible apoyo para la creación de empresas de seguridad para legalizar armas y preparar escenarios frente a una eventual finalización de los diálogos con el gobierno. La situación del general Huertas no se limita a este expediente. Tras conocerse los archivos de alias Calarcá, 2 exoficiales del ejército que reconocieron su participación en ejecuciones extrajudiciales ante la Jurisdicción Especial para la Paz lo señalaron de haber presuntamente facilitado falsos positivos en Antioquia cuando ostentaba el grado de capitán. Por estos hechos, la magistrada Catalina Díaz, en paralelo, informó que el general será llamado nuevamente a rendir versión voluntaria dentro de la investigación que adelanta ese tribunal. Y pese a las constantes advertencias de la gobernación de Antioquia, las polémicas corralejas en el municipio de Caucasia se llevaron a cabo y dejaron más de 65 personas lesionadas. Héctor David Santamaría. Vuelve y juega. El espectáculo de vaquillas y corralejas dejó numerosas personas heridas y aunque fueron 7 casos menos que el año anterior, el saldo no fue alentador debido al reporte que entregó el comandante de bomberos de Caucasia, Eduard Valencia. En nuestra atención fueron 65 personas lesionadas entre golpes y demás. Aunque hubo críticas, el secretario de gobierno de esa localidad, José Payares, dijo que sí se cumplió con las normas. No solo se mejoraron los casos en disminución de accidentalidad, sino que también se cumplió con las ordenanzas que dictan a través de la Asamblea de Antioquia en la protección animal. La gobernación de Antioquia reiteró que los municipios del departamento deben cumplir con la normatividad vigente. Y un incendio forestal se registró en zona rural del municipio turístico de Los Santos, esto en Santander. Las llamas avanzaron rápidamente y por poco consumen algunas cabañas que son usadas para hospedaje y turismo. Los bomberos llegaron al lugar y controlaron las llamas, logrando evitar pérdidas materiales. Natalia Carrillo. En horas de la tarde del lunes, los habitantes de la vereda Rosa Blanca vivieron momentos de pánico tras un incendio que arrasó 4 hectáreas de vegetación en Los Santos, Santander. Las autoridades investigan las causas de esta conflagración. Pedro Conde, de la Oficina de Gestión de Riesgo de Santander, dijo: a las comunidades a evitar realizar quemas de vegetación, quemas de basuras. Aquellas personas que por estos días salen a paseos de olla, paseos de río, a apagar totalmente las fogatas que se realicen. En lo corrido de la temporada seca que inició a mediados de diciembre, se han registrado incendios forestales en Curití, Piedecuesta, Charalá y Los Santos. Desde la sala de crisis se mantiene un monitoreo permanente y articulado con los 87 municipios del departamento, con el objetivo de atender de manera inmediata cualquier alerta o conato de incendio. La noticia internacional. En el mundo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió un juicio justo para el depuesto líder venezolano Nicolás Maduro, quien enfrenta a la justicia de Nueva York luego de que fuerzas estadounidenses lo capturaran en Caracas. Para aquellos que no están de acuerdo con el régimen de Maduro o del chavismo en Venezuela, es una cosa. Y otra cosa es que una potencia, un país, utilice la fuerza para llevarse a un presidente. Eso no podemos estar de acuerdo nunca, incluso la derecha aquí. Es un asunto de soberanía del pueblo de Venezuela. Lo que uno pide es juicio justo siempre, en cualquier circunstancia, y en este en particular, pues tiene que haber celeridad y justicia. Recordemos que Maduro, acusado de narcotráfico, se declaró no culpable, lo mismo hizo su esposa Cilia, en su primera comparecencia ante la justicia y denunció haber sido secuestrado en su casa por militares norteamericanos. La noticia deportiva.
La noticia deportiva llega desde Austria porque allí regresó a la actividad futbolística Luis Díaz con el Bayern Múnich. Recordemos que el equipo alemán tuvo el receso obligado por el parón invernal en Alemania y en este caso se sacudió y de qué manera, pues venció al Red Bull Salzburgo por 5-0 con el Guajiro siendo protagonista. Lucho ingresó para la segunda etapa y se reportó con 2 asistencias. Díaz, good one for Bischoff and there we go, 5-0 Bayern. Este fue el pase bombeado con el que habilitó a Bischoff para el 5º tanto de su equipo. En definitiva, buen inicio de año para el colombiano que ya mira en el horizonte la reanudación de la Bundesliga, pues el próximo domingo recibirán al Wolfsburgo por la fecha 16. Las principales tendencias en redes sociales. A esta hora es tendencia el actor canadiense Ryan Reynolds, luego de mostrar en redes sociales la nueva camiseta del Internacional de Bogotá, club que hasta diciembre de 2025 era conocido como La Equidad y que milita en la primera división del fútbol colombiano. La institución fue adquirida en enero del año pasado por el grupo inversor del que el intérprete forma parte. Abro comillas, me enviaron una camiseta, una bufanda y una taza, y llegaron después de Navidad, lo que lo hace todavía más especial, escribió el actor en su publicación. Además, el club destacó en su cuenta de X que esto ya está pasando. Ryan Reynolds es parte del Inter de Bogotá. Esta y más tendencias en blurradio.com. Se viene el Mundial. Llega el mediodía y en Mañanas Blue